Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más, de poder seguir en este maravilloso estudio de la Palabra, seguir aprendiendo de las verdades de nuestro Dios, de lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos para vivir una vida agradable delante de Él, para seguir siendo fortalecidos, para saber que en Dios hay esperanza, saber que nuestro Padre Celestial tiene promesas grandes y maravillosas para nuestras vidas, pero que asimismo hay cosas que Dios quiere que nosotros, usted y yo, podamos hacerlas para poder vivir como hijos de Dios. Le doy gracias a nuestro Dios también, mi hermano, por su vida, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios ha sido bueno, amén. Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, y desde los cielos te alabamos y te adoramos. Bendecimos tu santo y maravilloso nombre, Padre. Te honramos, mi Dios, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Señor, gracias por este tiempo. Le pido en el nombre de Jesús de Nazaret que se tome control y dominio de este tiempo, de principio a fin, Padre. Señor, que sea usted ministrando en nuestras vidas, dándonos ese discernimiento para poder entender su palabra. Amado Espíritu Santo de Dios, sea usted ministrándonos nuestras vidas, dándonos ese discernimiento, Señor, para poder comprender su verdad, para poder entender, Señor, para poder recibir en el Espíritu, para que esta palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que cumple el propósito por el cual usted ha enviado a nuestra vida y sea prosperada en todo. Padre, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Mi amado, vamos a continuar con esta serie que estamos viendo sobre qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y hoy vamos a reflexionar en otra porción de la palabra que está en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 4, yo le invito a que usted abra su Biblia. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor así: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, en los estudios anteriores hemos visto que Dios quiere de nosotros obediencia y amor al prójimo. Pero hoy vamos a estudiar una verdad fundamental de la vida cristiana, de la vida como hijos de Dios. Y esa es nuestra santificación. Muchas veces confundimos la santidad con perfección o con no cometer errores. Pero la Biblia, mis amados, nos enseña algo diferente. La santidad es una posición espiritual que Dios nos da desde el momento de la salvación. Es decir, no es algo que nosotros alcanzamos por nuestros propios méritos, sino algo que Dios hace en nosotros. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Mis amados, esta santidad significa que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios cambia su posición. Por eso se le llama santidad posicional. Es decir, ya no pertenece al mundo, ahora le pertenece a Dios. Ha sido apartada para su reino. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Mis amados, la palabra santo en el idioma griego es la palabra agios y significa
apartado, separado para Dios. Podemos decir entonces, mis amados, que ser santo no significa ser perfecto. Significa haber sido apartado por Dios para vivir para Él. Aleluya. Por eso, mis amados, delante de Dios, el creyente, el Hijo de Dios, ya es considerado santo, porque ha sido apartado para Él. Podemos resumir entonces lo siguiente: la santidad o ser santo es una posición espiritual que Dios nos da en el momento de la salvación, en el momento en que tomamos la decisión de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero la santificación no es solo una posición, es un proceso diario que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. Esto significa, mis amados, que cada día el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, debe ir creciendo, cambiando y apartándose más para Dios. Ahora que ya comprendemos que la santidad es una posición que Dios nos ha dado desde la salvación y que la santificación es un proceso que debemos de vivir cada día, entonces es necesario preguntarnos: ¿cómo se vive esa santificación en la práctica? A la luz de la palabra, mis amados, veamos algunas verdades fundamentales que nos muestran cómo debe desarrollarse este proceso de santificación en nuestra vida. Como primera verdad, mis amados, Dios nos llama a una vida diferente. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Mis amados, es necesario comprender que Dios no quiere que vivamos como todos los demás. Él nos ha llamado para marcar la diferencia. Esto significa, mis amados, no pensar como el mundo y no vivir como el mundo vive. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 16 y 17, el Señor Jesús decía: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Mis amados, hoy en día muchos hijos de Dios, muchos cristianos quieren parecerse al mundo para ser aceptados o para encajar. Pero Dios no nos ha llamado para encajar, nos ha llamado para destacar. Es decir, para ser diferentes, para mostrar en nosotros la vida nueva que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En nuestro trabajo, marcar la diferencia. En nuestra familia, en nuestra forma de hablar y de tratar a nuestro prójimo. La pregunta que surge es: ¿se nota que somos diferentes? En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Mis amados, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que comprender que muchas veces nuestro cambio de estilo de vida no será comprendido por las otras personas. Y posiblemente, mis amados, por eso recibiremos menosprecios, burlas, críticas, etc. Pero veamos lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aleluya. Mis amados, pero todo esto en realidad vale la pena porque estamos agradando a Dios antes que a los hombres. Como segunda verdad, mis amados, la santificación es un proceso que comienza en el corazón. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis amados, cada hijo de Dios, cada cristiano debe comprender que la santidad no empieza en el exterior. Es decir, Dios no busca santidad solo de apariencia. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos de 2 al 5, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aleluya. Mis amados, la santidad de apariencia se llama religiosidad. Y esto es lo que le decía en una ocasión el Señor Jesucristo a los fariseos. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27, donde Él le decía: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Mis amados, en este versículo podemos ver que nuestro Señor Jesucristo confrontó a los fariseos porque ellos aparentaban santidad, pero su corazón estaba lejos de Dios, pues eran personas que parecían espirituales, cumplían normas externas y mostraban una imagen correcta, pero todo era apariencia, y eso es religiosidad. Y la religiosidad, mis amados, es tratar de aparentar una vida agradable a Dios sin tener una relación real con Él. Podemos decir entonces que la religiosidad se enfoca en lo externo, pero la santidad verdadera empieza en el corazón. Hoy también puede pasarnos lo mismo que los fariseos del tiempo de Jesús. Es decir, podemos ir a la iglesia, hablar como cristianos y hasta servir en un ministerio, pero la santificación no es algo real en nuestra vida. Porque la pregunta que surge es: ¿cómo me ven? Porque la pregunta que surge no es ¿cómo me ven los demás?, sino ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Podemos aparentar santidad, mis amados, por fuera, pero si el corazón no está limpio, no hay santidad real. Es por eso que debemos preguntarnos: ¿qué está alimentando nuestra mente? ¿Qué pensamientos estamos permitiendo? Mis amados, porque lo primero que Dios mira no es nuestro exterior, sino nuestro corazón. Y esto es lo que le dijo Dios al profeta Samuel cuando fue a escoger al rey de Israel. Él le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. La tercera verdad, mis amados, la santificación es un proceso, no una perfección. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Mis amados, la santificación es un proceso diario. A eso se le llama santidad experimental. La santidad experimental o práctica es el proceso por el cual el creyente, por medio del Espíritu Santo, procura vivir cada día de tal forma que agrade a Dios y que su vida refleje el poder de Dios por medio de sus acciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, decía el Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Mis amados, es muy importante que en este proceso llamado santificación, seguramente vamos a cometer errores y pecados, pero no debemos desanimarnos si fallamos. Preocupémonos más bien si no queremos cambiar. Cada día, mis amados, nuestro anhelo debe ser caminar en integridad, apartarnos del pecado, hacer la voluntad del Señor y dejar que el proceso de santificación del Señor se perfeccione cada día en nosotros. Mis amados, Dios no solo quiere que le obedezcamos, ni solo quiere que amemos a otros. Dios quiere que seamos santos, es decir, una vida apartada, un corazón limpio y una conducta que refleje a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, hemos podido ver en este tercer estudio de esta serie que lo que Dios quiere de nosotros no solamente está en la obediencia, no solamente que amemos a nuestro prójimo, sino que también podamos aprender a vivir una vida en santidad, una vida en santificación. Y hemos podido ver, mis amados, en este estudio a la luz de la palabra, que la santidad la recibimos en el momento que hemos tomado la decisión valiente de dejar nuestra vida pasada, de ya no querer vivir esa vida de errores, esa vida de pecado, y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es ahí donde el Señor nos santifica, porque Él nos santifica por medio de su sangre preciosa. Es una posición que nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su Hijo amado. Es una posición espiritual. Pero la santificación, mis amados, vimos en este estudio que no se trata de perfección, sino de un proceso. De un proceso, mis amados, que se tiene que llevar día a día. Un proceso en el cual debemos de cada día someternos a la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos diferentes, que marquemos la diferencia, que no encajemos en este mundo, que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Porque muchas veces, mis amados, por querer ser aceptados por la sociedad, por los amigos, incluso por la familia, terminamos cediendo, terminamos amoldándonos a este mundo, haciendo las cosas abominables de este mundo. Pero Dios no quiere que encajemos, Dios quiere que destaquemos, Dios quiere que marquemos la diferencia. Por eso el Señor dice que no somos de este mundo, aunque estemos en este mundo. Y hemos sido comprados con su sangre preciosa, hemos sido apartados para Él. Recuerden, mi amado, estamos en este mundo de pasada, de tránsito. Somos peregrinos en tierra ajena. Pero Dios quiere, mis amados, que aún estando en este mundo,
aun cuando no pertenecemos a este mundo, podamos aprender a vivir en santificación. Como hijos de luz, como hijos de Dios, marcando la diferencia. Que cada día, mis amados, pueda en nosotros morir el yo, morir nuestro orgullo, morir nuestra vanagloria, morir nuestra autosuficiencia, de creer que no necesitamos de Dios, de creer que nos podemos sostener tal vez por las riquezas que podamos tener, por las posesiones materiales que podamos obtener, creer que dependemos de esas cosas, cuando no es así. Dependemos de Dios, y todo lo que hacemos, y todo lo que tenemos, y todo lo que somos, es gracias a Él. Mi amado, yo lo animo a que usted y yo, cada día, podamos morir, podamos ir a la cruz y morir el yo, para que en nosotros, mi amado, se cumpla también lo que el apóstol Pablo escribía a los Gálatas, donde él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Que cada día, mis amados, nuestro carácter siga siendo formado para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y que como hijos de Dios, mis amados, no vivamos de apariencias. Porque a veces creemos que porque vamos a la congregación, porque vamos a la iglesia, porque vamos al culto, porque cantamos una alabanza, o porque tal vez andamos con la Biblia bajo el brazo, utilizándola muchas veces como desodorante, creemos que eso nos hace santificar, pero eso nos santifica, y no es así, porque eso se llama apariencia. Y por eso el Señor Jesucristo lo confrontó a los fariseos, a los escribas, diciéndole: hipócritas, hipócritas, porque ellos andaban todos adornados con vestimentas resplandecientes y preferían los mejores lugares en la sinagoga, y les gustaba que los exalten, porque oraban en las esquinas, pero su corazón estaba lejos de Dios. El Señor en su momento le dijo al pueblo: de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Y muchas veces nos pasa eso, mis amados. De labios decimos: sí, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios. Mis amados, pero eso solamente se convierte en palabras. Pero el amor a Dios no es de palabras, es con hechos, es práctico. Es que cada día podamos morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Es que cada día mi vanagloria, mi jactancia, mi orgullo, mi prepotencia, mi soberbia, mi altivez pueda morir, y que sea el carácter de Cristo, que sea el fruto del Espíritu Santo el que se desarrolle en nosotros, el que podamos hacer lo que el Señor Jesucristo, Él dijo claramente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero muchas veces por el orgullo, mis amados, no somos mansos. No somos mansos, porque la mansedumbre no es una debilidad, es una virtud del Espíritu Santo. La humildad, mis amados, no es una debilidad, no es una flaqueza, es una virtud del Espíritu Santo. Y eso es lo que en nosotros debe desarrollarse, debe de reflejar en nuestra vida. Que el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la paciencia, la fidelidad, el amor, el gozo, la paz, se desarrollen en nuestras vidas. Mis amados, yo le invito a que usted reflexione en este mensaje. Reflexione en esta serie que estamos compartiendo de qué es lo que Dios desea de nosotros. Porque a veces, mis amados, queremos agradar a Dios con cosas terrenales, con cosas superficiales.
Pero la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, mis amados, te lleva a que tienes que ser obedientes a Dios. Agradar a Dios, mis amados, nos tiene que llevar a que podamos tener un corazón limpio, a que aprendamos a vivir en integridad, no solamente en la iglesia, sino también en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Preocuparnos no de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que Dios ve en nuestro corazón. Hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que Dios está viendo en nuestro corazón? ¿Está viendo que se está formando el carácter de Cristo? ¿O está viendo la rebeldía, la soberbia, la altivez en nuestro corazón? Mi amado, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a que cada día podamos seguir esforzándonos para ser obedientes a Dios, para poner en práctica lo que el Señor dice en su palabra, para que podamos vivir para Él, agradándole a Él y no a los hombres. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento de nuestro Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre, yo le doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir este mensaje. Señor, he compartido lo que usted ha puesto en mi corazón, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Señor, y gracias porque tu palabra es verdad. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña a cómo vivir una vida agradable ante tus ojos, a cómo seguir siendo formados como tus hijos, al ya no vivir conforme a nuestra concupiscencia, sino vivir conforme a tu voluntad, sabiendo, Dios mío, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos para que cada día nos podamos mantener firmes en usted, firmes en tu verdad. Señor, no queremos, mi Dios Todopoderoso, no queremos ser arrastrados por las cosas de este mundo, por la corriente de este mundo. No queremos seguir siendo seducidos por las cosas de este mundo. Queremos vivir, Señor, para hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Padre, gracias porque tu palabra es la que nos saca de esa ignorancia, de ese desconocimiento, mi Dios, y vivir para ti. Vivir como hijos de luz, vivir como hijos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo le pido que usted bendiga a cada familia, a cada persona que será dosita para ver y escuchar este mensaje. Que usted las bendiga, los guarde, los cuide, los proteja. Señor, que usted traiga ese milagro de sanidad para todo aquel que lo necesita, Padre. Mi Dios, que usted provee y sustente para sus necesidades. Padre, que usted fortalezca al debilitado, levante a aquel que se encuentra caído. Que usted traiga paz y consuelo a aquel que se encuentra abatido y afligido en el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias, porque nuestra confianza y nuestra fe está puesta en usted, Señor, porque usted es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y pedimos a usted, Señor, que tenga misericordia de aquellos, mi Dios, de aquellos que están viviendo para hacer su propia voluntad y no la suya. Padre, gracias, porque usted ha prometido en su palabra guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón ese deseo de vivir para Dios, yo le animo a que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he vivido apartado de usted. He vivido en pecado, he vivido haciendo mi propia voluntad. He hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, ya no quiero vivir así. Deseo, Señor, vivir contigo, cerca de ti. Saber que cuento con usted, Señor, con tu protección, con tu cuidado. Reconozco, Señor, su obra en la cruz. Reconozco que usted pagó con su sangre preciosa por mi salvación, por mi redención. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador.
en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo grande y poderosamente en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Caballero de la Cruz, en el nombre de Jesús. Amén.